el Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo en este tiempo. Volvemos otra vez a transmitir porque, bueno, por orden de la señora alcaldesa, del señor presidente, estamos guardados en nuestra casa, protegiéndonos en este tiempo. Pero eso no quiere decir que no debemos buscar la presencia del Señor ni buscar su palabra. Por eso en este tiempo quiero decirte bienvenidos a nuestro programa Buscando la Verdad. Y la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante te da la bienvenida en este tiempo especial. Yo quiero invitarte a que empecemos nuestra reunión allí en casa, en la oficina, donde estés, en la mañana, en la tarde, en la noche. Vamos a buscar siempre la presencia del Señor. Iglesia, amigo, estos son unos tiempos en el que debemos leer la palabra, el cual debemos buscar siempre del Señor. No estés afligido, quita el cansancio, quita la preocupación, busca al Señor, porque Dios siempre tiene todo bajo su control. Iglesia, busquemos al Señor, y en ese programa yo quiero invitarte a que te regocijes delante de la presencia del Padre Celestial. Vamos a hacer una oración en este momento. Cierra tus ojos conmigo, inclina tu rostro ahí donde estés y entrega tu vida al Padre, al Hacedor de maravillas, a Jesús, que es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, toda la gloria, todo el poder y la alabanza sea para ti, Señor. Mira cada uno de los amigos, mira cada uno de los hermanos que se encuentran en sus casas, en sus oficinas, donde estén, ya sea en Bogotá, fuera de Bogotá, Señor, yo los bendigo en este tiempo. Yo te ruego que bendigas esa casa, que bendigas esos hijos, que bendigas nuestros hogares. Delante de ti hoy estamos, Dios, regocijándonos porque tú has sido bueno. Si tienes alguna aflicción, si tienes algún problema, aún si estás enfermo, yo mando palabra de bendición y de sanidad allí donde estás. Dile, Padre, tú eres mi sanador. Pon la mano allí en la parte afectada, la que te duele. Toma tu corazón y dile, Jesús, hoy traemos nuestras vidas delante de tu presencia. Padre Celestial, en ti confiamos. Sabemos, Jesús de Nazaret, que este es un tiempo, aunque corren las personas y no confían, nosotros confiamos en el Señor. Nosotros te reconocemos, Dios, como un Dios grande, bueno, verdadero. Iglesia, amigo, yo te invito, levanta un clamor en este momento, diciéndole, Señor, hoy nuestras vidas la traemos delante de tu presencia, reconociéndote como el Dios grande, bueno, santo y verdadero. Padre, mira a esas personas que están en este momento donde estén. Hoy están delante de ti, Señor. Tú les sanarás. Tú levantarás su vida, tú quebrantarás lo que no es tuyo. Padre, el que tiene una necesidad económica, delante de tu presencia las traemos. Padre, ese que está afligido, que de pronto no ha podido ver a sus familiares por este tema de la pandemia, mándale fortaleza. Mira quien ha perdido un ser querido y de pronto está triste también. Oh Señor, manda fortaleza, manda, oh Dios, tu sabiduría, manda tu compañía, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Padre, hoy bendecimos tu santísimo nombre. Yo te adoro, te glorifico, te exalto una vez más, Jesús. Gracias, Dios, gracias, Señor. Dale gracias al Señor en este momento. Adora al Padre Celestial, bendícele por su grandeza, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Yo quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias en el libro de Zacarías capítulo 1. Amén. Y mientras busca la Biblia, yo quiero recordarte que si tienes alguna petición, puedes escribirnos al correo electrónico iglecrisres@yahoo.com. Puedes dejarnos también tus datos y puedes escribirnos o llamarnos al número de teléfono
316, 299, 7366. Queremos orar por ti, puedes dejar tus peticiones y estaremos siempre atentos a orar por lo que necesitas. Bueno, ya encontramos la palabra, Zacarías capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: llamamiento a volver a Jehová. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Amén. En esta lectura, en el libro de Zacarías, se le hace un llamado al pueblo de Israel para que se vuelva. Pero ese llamado no es solamente para el pueblo de Israel. El Señor también nos está llamando a nosotros y nos está diciendo que volvamos, que nos acerquemos a Jehová de los ejércitos, que no seamos como nuestros padres, que clamemos en este tiempo, no solo de enfermedades, sino de pecados, de inmoralidad, cuando le llaman a lo malo bueno, cuando las mujeres quieren abortar a sus hijos, cuando el hombre dice yo soy mujer, cuando la mujer dice yo soy un perro, y cosas semejantes como esas. Dice la palabra que debemos volvernos. ¿A quién? A Dios. ¿A quién? A este libro, que es lo que dice, a la verdad nos muestra la palabra. Por eso, amigo, allí donde estás, por eso, iglesia, esta palabra que fue escrito en el libro de Zacarías nos está diciendo: vuélvete pues con confianza, creyendo que Jehová de los ejércitos es bueno. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, no estés tan afanado. ¿Sabes una cosa? Dios es bueno. Dios es tu proveedor. Dile al que tiene allá a tu lado, a tu hijo, a tu esposo: Dios nos proveerá. Si estás cansado, dile: Dios es el que me da fuerza. Si estás enfermo, Dios es tu sanador, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque Él es mi sanador. Y Dios levanta nuestras vidas. Por eso, en confianza, y nosotros los hijos de Dios creímos en el Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos nuevamente y a que le digas: Dios, mi confianza está puesta en ti, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez, aún en medio del conflicto en mi casa. Dios, yo te puedo decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Ten confianza en el Señor, amigo. Ten confianza en el Padre Celestial, iglesia. Hoy llegamos delante de tu presencia, Dios, reconociéndote una vez más como un Dios grande, bueno, santo, fiel, hacedor de maravillas. Dios, mi confianza, mi fe está puesta en ti. No temo a lo que me ha de hacer el hombre, porque tú, Señor, estás de mi lado. Hoy te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Queremos bendecirles, amigo. Queremos estar atentos de ustedes, iglesia. Fortaleza en sus casas, porque Cristo es bueno. Ahora quiero invitarte
para que dispongamos nuestros corazones al tiempo de la alabanza y adoremos al Señor. Levanta tus manos, haz tus palmas y glorifica al Señor. Te bendigo una vez más. El Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo y recuerda, Cristo viene pronto. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento
anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Sí, Señor. Oh. Yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. Iglesia de Dios, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Para ello lo invito a que abra su Biblia en el libro de los Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido que hoy hables a nuestras vidas por medio de tu preciosa palabra. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia, levanta nuestros corazones, fortalécenos en ti, avívanos, úngenos, Señor, llénanos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Iglesia, hoy vamos a hablar acerca de 10 aspectos que nos ayudarán a estar firmes en el Señor. La iglesia de Dios es un organismo viviente. No es solo una institución, sino que además es un organismo viviente. En la iglesia de Dios se mueve el Espíritu de Dios. La presencia de Dios habita en su pueblo
en el corazón de todos los hombres y mujeres que hemos creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, y hemos sido llamados por el Señor para recibir la salvación, el perdón de los pecados e integrar ese nuevo pueblo de Dios que es su iglesia, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo en el cual Dios habita por medio de la presencia de su Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, morando en nuestros corazones. Por lo tanto, ser miembro de la iglesia de Dios es un privilegio, es un altísimo honor, es una gracia inmerecida que el Señor por pura bondad, por puro amor y misericordia nos regala. Hemos de valorar en mucho la salvación y el hecho de que el Señor nos haya llamado a pertenecer a su iglesia amada. Para el Señor su iglesia es tan amada que es precisamente su novia y será su esposa por toda la eternidad. Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra, la iglesia será raptada y el Señor contraerá nupcias eternas con su iglesia en lo que en el libro de Apocalipsis capítulo 19 es llamado las bodas del Cordero. Mientras tanto, la iglesia aquí en la tierra, hermano, tenemos que luchar, tenemos que militar, tenemos que batallar en fe, vivir en fe y en obediencia, la confianza puesta en el Señor, la atención puesta en su palabra para que nos guíe, nos enseñe, nos instruya, y en obediencia hemos de caminar en esta tierra mientras vivamos. Ser miembro de la iglesia de Dios, por lo tanto, comporta una altísima dignidad, pero también responsabilidades que no podemos descuidar. El Señor quiere que nosotros vivamos en forma firme delante de Él, que seamos constantes, que no tengamos fluctuaciones, que no retrocedamos, sino que siempre avancemos y crezcamos en este llamado santo que Él nos hace para integrar su iglesia. Hemos mirado la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Pablo, el apóstol a los gentiles, escribió sus epístolas a varias iglesias. Una de esas era la iglesia de Filipo. Esta iglesia, hermano, fue una iglesia que el mismo apóstol Pablo fundó. En Hechos 16 usted encuentra el relato de cuando Pablo en su viaje misionero llega hasta la ciudad de Filipo guiado por una visión que el Señor le da, donde ve a un hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces Pablo, siguiendo esta guía del Señor, se dirige a Macedonia y llega precisamente a la ciudad de Filipo, y allí convierte por el poder de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio, a algunas personas para que se vuelvan al Señor Jesús, le reciban como Salvador y entonces pasen a integrar esa iglesia, la iglesia del Señor y la iglesia en Filipo de Macedonia. Y es tiempo después que el apóstol Pablo, estando en prisión, escribe esta carta de los filipenses a la iglesia de Macedonia para darles algunas indicaciones, para darles algunas advertencias, para indicarles algunas amonestaciones, exhortaciones importantes y enseñarles y guiarles a que han de perseverar en el Señor. Es en esta carta de los filipenses que vemos al apóstol Pablo guiando a la iglesia, diciéndoles que el Señor es fiel para terminar lo que Él comenzó en nosotros. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor terminará la obra que comenzó en nosotros. Él mismo la llevará a cabo, Él mismo la realizará hasta que el Señor Jesucristo vuelva. También allí en Filipenses el apóstol Pablo habla y dice a la iglesia del Señor que han de consagrarse, han de dedicarse, han de tener cuidado de su salvación, que deben dedicarse a su salvación con temor y temblor, sabiendo que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Allí en la epístola de los filipenses encontramos cómo Pablo nos muestra que hay una corresponsabilidad del hombre con Dios, para que la obra de Dios sea perfeccionada en los corazones de cada creyente.
Cada creyente debe tomarse fiel y obedientemente de la mano de Dios, obedeciendo, confiando y siguiendo sus enseñanzas, sus directrices, su palabra, y entonces el Señor irá trabajando en el corazón de cada creyente, cada hijo, cada hija de Dios que pertenece a la iglesia, al cuerpo del Señor. Es también allí en la epístola de Filipos, en la epístola de los Filipenses, que Pablo escribió a los hermanos que estaban en la ciudad de Filipo, es allí donde el Señor también indica el peligro de los judaizantes que quieren enseñar que deben confiar en obras como circuncidarse y guardar la ley mosaica para poder recibir salvación. Y entonces Pablo habla y explica que él fue el más judío entre los judíos, el más hebreo entre los hebreos, el más fariseo entre los fariseos. No obstante, nada de eso le sirvió para alcanzar la salvación, que ahora todo eso lo tiene por basura, por el supremo conocimiento y llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así explica Pablo entonces que hay mutiladores y hay perros del cuerpo, que hay falsos maestros que se mueven hacia la iglesia para afectarla en su fe, en su obediencia, en su sana doctrina. Y entonces Pablo advierte que nosotros no hemos de participar con ellos. Y aquí en el capítulo 4, el apóstol Pablo entonces empieza a explicar algunas pautas importantísimas para que seamos miembros, participantes, fieles y firmes en esta iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia a la cual el Señor nos llama a servirle, a entregarle a nuestro corazón, nuestra vida, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro reconocimiento. Dentro de algunas de estas pautas que el apóstol Pablo da, hermano, encontramos muchísimas más que 10, yo solo voy a tocar 10, por supuesto son muchas más y además están a lo largo de todo el Nuevo Testamento, inclusive a lo largo de toda la palabra de Dios, pero hoy en esta ocasión tocaré 10 pautas que el Señor nos enseña para que nosotros aprendamos a vivir una vida firme en el Señor. Entonces, hermano, ser un miembro de la iglesia comporta un gran privilegio, un gran honor, pero también comporta unas altísimas responsabilidades. Cuando somos miembros de una iglesia cristiana, hermano, no es que nosotros nos quisimos hacer miembros de ella, no es que a mí me nació la voluntad de llegar a una iglesia e integrarme a ella, no, es que el Señor por medio de su Espíritu Santo nos ha escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, nos ha llamado y nos ha guiado por medio de su voluntad, su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, a que recibamos la palabra de Dios con fe, creamos en el Señor Jesucristo, nazcamos del Espíritu y así entonces seamos miembros que nacemos espiritualmente a la vida eterna en el Señor, pero además a la iglesia de nuestro Señor, para integrarnos en ella como miembros. La expresión que usa el apóstol Pablo en el libro de Corintios es que todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo. Es decir, todo verdadero creyente ha sido tomado por el Espíritu Santo y ha sido insertado, luego de hacerle nacer del Espíritu de Dios, le inserta en ese cuerpo de Jesucristo que es su amada iglesia, el conjunto de los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, quienes hemos creído en el Señor. El Señor quiere entonces que como iglesia vivamos, hermano, en una vida que honre al Señor. La iglesia no puede vivir, hermano, en esta tierra, en esta generación, como viven todos los demás pueblos, como viven todas las demás sociedades, como viven todas las comunidades diferentes a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios es el pueblo de Dios, es un pueblo, hermano, en el cual habita el Espíritu de Dios, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es un pueblo que tiene la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento de las cosas divinas y eternas, celestiales, espirituales. Por eso Dios nos da su palabra, la bendita Biblia, para que por medio de ella
conozcamos más y crezcamos más en esa voluntad de Dios al habernos llamado para que integremos su iglesia. Entonces, mi amado hermano que me escucha, es muy importante que usted aprenda estas 10 pautas y las practique si quiere ser un cristiano que se mantiene firme. En este tiempo, cuando hay tanto ataque del enemigo contra la iglesia de Dios, contra los creyentes, contra la vida de los hijos de Dios, es tan importante por ese motivo que usted y yo aprendamos, hermano, a confiar en el Señor y a tomar en cuenta su consejo que está en la palabra de Dios. Vamos a mirar estas 10 pautas. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 4 de los libros de los Filipenses: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Note que allí el Señor nos manda que nosotros debemos estar firmes en el Señor. Firme quiere decir estable, inamovible, sin retroceder, sin caerse, sin dejar el lugar que se le ha asignado. El Señor dice, estad firmes en el Señor. Pero me llama mucho la atención, hermano, la forma tan amorosa como el apóstol le habla a la iglesia, a los hermanos en la iglesia de Filipo. Dice, así que, hermanos míos, porque en el Señor somos una familia. Nuestro Padre es el Padre Celestial, el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor y todos los creyentes somos hermanos, sin importar si es el pastor, el apóstol, el profeta, todos somos hermanos en Cristo Jesús, por la unidad que da el Espíritu Santo. Dice la palabra, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, la primer pauta que yo encuentro aquí, hermano, es que para estar firmes en el Señor tiene que haber un amor a nuestra congregación y a nuestros hermanos, un amor que pone el Espíritu Santo en el corazón. El apóstol Pablo amaba la iglesia de Filipos, una iglesia que él mismo había fundado cuando viajó a Filipos, Macedonia, y ahora desde la cárcel les está escribiendo. Y note usted la ternura, el cariño como él les habla, les dice amados, deseados, gozo, corona mía, amados. El apóstol sentía un profundo amor, un profundo anhelo de volver a estar con los filipenses, de volverse a encontrar con ellos, de volver a abrazarlos, de volver a compartir con ellos tiempos de adoración, tiempos de alabanza, tiempos de enseñanza de la palabra de Dios. Él amaba realmente a sus hermanos en Cristo. Entonces, hermano, la primera pauta que encontramos en este capítulo 4 del libro de los Filipenses es que debe haber un amor a nuestra congregación y a nuestros hermanos. Usted, hermano, ame su iglesia, ame sus hermanos en Cristo, ame sus pastores, ame el equipo de liderazgo que cada vez, semana tras semana, hermano, está sirviendo al Señor, pero sirviéndole a la comunidad eclesial, sirviéndole a los hermanos también en Cristo Jesús, para que todos sigamos adelante en la fe y seamos edificados. Gloria a Dios. Dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Sintique, hermanos, eran dos mujeres que ejercían un liderazgo fuerte en la comunidad de la iglesia de Filipo. Evodia y Sintique parece ser que por algún motivo entraron en choque, estuvieron en desacuerdo en algo, y entonces comenzó una rivalidad, comenzó un contrapunteo entre ellas, hubo un desacuerdo, hubo un motivo para que se creara disensión. Y esto llegó hasta los oídos del apóstol Pablo, quien estaba preso en Roma, y ahora Pablo entonces escribe a la iglesia de los filipenses y particularmente toca este asunto del desacuerdo, de la desunión entre Evodia y Sintique, y les dice que les ruega a ellas dos, ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, en la iglesia del Señor no puede haber un trabajo de competitividad y rivalidad entre los líderes. No se puede hacer la obra del Señor por contienda o en discordia o con motivos equivocados. También en esta epístola
En el capítulo 12 el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo sin contiendas, sin murmuraciones, y que debemos hacerlos para la gloria del Señor, que cada uno debe tener a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, hermano, en nuestra vida, para agradar al Señor, tiene que haber un mismo sentir en el Señor como iglesia. Eso quiere decir, hermano, que todos debemos recibir la directriz de la palabra de Dios, el consejo y la enseñanza de la palabra de Dios y someternos a ella. La unidad de la iglesia es unidad que da el Espíritu Santo por medio de su presencia en el corazón, pero a través de la enseñanza y la formación doctrinaria por medio de la bendita palabra. Un mismo sentir en el Señor es lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, le ruega a Evodia y a Sintique que deben tener. Hermano, no debemos permitir que surjan en nuestra iglesia desavenencias, conflictos, rivalidades, discordias, contiendas. Eso no agrada al Señor y tampoco hace que los creyentes estén firmes en el Señor. La tercera pauta que el apóstol Pablo da para que tengamos firmeza en el Señor la encontramos en el versículo 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Está escribiendo el apóstol Pablo a un líder de la iglesia. No se sabe quién es, hay bastantes teorías. Sencillamente digamos hoy que es un líder de la iglesia y le dice que a él también le ruega, que es un compañero fiel, que ayude a Evodia y a Sintique a solucionar ese conflicto que tienen. Y da testimonio de que ellas combatieron juntamente con el apóstol Pablo en la prédica del Evangelio, también con otro líder llamado Clemente y con otros colaboradores más, dice el apóstol Pablo. De alguna manera está diciendo el apóstol Pablo aquí que debe haber un cuidado mutuo entre los diferentes miembros de la iglesia. Dice el apóstol Pablo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Al surgir un conflicto en la iglesia, es algo que afecta a muchos. Y por lo tanto debe haber una disposición de cuidarnos mutuamente los unos a los otros. Cuando surgen conflictos o dificultades o problemas en la iglesia, todos debiéramos contribuir para traer la resolución de ese conflicto entre los hermanos en quienes haya habido la desavenencia, guiados por el consejo sabio de la palabra de Dios, en el amor y la unidad que nos da el Espíritu Santo, en un espíritu de humildad y de oración. Debiéramos interceder, mediar entre aquellos que de pronto puedan en un momento dado entrar en conflicto, y así entonces seríamos elementos en la mano de Dios para cuidarnos mutuamente unos a otros y cuidar la iglesia del Señor, que no sea dañada mediante conflictos, mediante discordias, mediante contiendas. Lo segundo que allí se nos muestra, hermano, es que el conflicto dentro de la comunidad cristiana debe ser tratado y correctamente solucionado. No puede ser una comunidad llena de tantos conflictos y tantas discordias y tantas desavenencias y tantos desacuerdos y tantos pareceres o dispareceres que nunca se tratan, nunca se hablan, siempre están ahí en la latente calma en la superficie, pero en el fondo realmente hay un malestar generalizado, hay mucho dolor, hay mucha agresión, hay mucha prevención, no debemos permitir eso, sino que en la comunidad de creyentes, en la iglesia del Señor, debemos tratar los conflictos y resolverlos en forma adecuada, con la sabiduría y el amor y el consejo que el Señor nos da por medio de su Espíritu y su palabra. Lo tercero que vemos allí es que en la iglesia del Señor el trabajo es un trabajo en equipo, un trabajo en unidad. En el versículo anterior dice que le ruega a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Puede que no nos pongamos de acuerdo en muchos asuntos,
Puede que en muchos asuntos tengamos dispareceres, variedad de opiniones, pero cuando se trata de la obra del Señor, debemos ponernos de acuerdo en el Señor para hacer su obra. Un solo parecer en la obra del Señor. Ruego a Evodia y a Sintique, dice el apóstol, que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, hermano, debe haber ese trabajo en equipo, esa unidad en el Señor, ese tratamiento adecuado de los conflictos, hermano. Debe haber, hermano, la resolución de estos conflictos, y esa es la pauta, hermano, precisamente que estamos tratando. Debe haber en la obra del Señor un tratamiento adecuado de todo esto que pueda dividir la unidad del cuerpo del Señor en la iglesia. Nunca permita, hermano, que en su iglesia surjan dificultades y no sean tratadas. Deben ser tratadas con sinceridad, con amor, con honestidad, sujetos los unos a los otros, en humildad, en mansedumbre, con el consejo sabio de la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La cuarta pauta que el Señor nos da es que debe haber una visión trascendente de nuestra labor en la obra de Dios. Al final del versículo 3 dice la palabra de Dios: y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está diciendo que deben ayudar a resolver este conflicto, pero que además de eso, Evodia y Sintique trabajaron junto con Pablo y trabajaron junto con Clemente y trabajaron también junto a otros colaboradores cuyos nombres no aparecen. Pero algo muy importante dice el apóstol Pablo, dice que el nombre de todos estos colaboradores, dice que el nombre de ellos está en el libro de la vida. Dice, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si usted nota, hermano, el apóstol Pablo está diciendo que el trabajo que hacemos aquí, en la tierra, en nuestra iglesia, en la comunidad cristiana en la cual el Señor nos ha colocado, ese trabajo con el cual servimos al Señor y a nuestros hermanos en Cristo, hermano, es un trabajo que es trascendente. Es un trabajo, hermano, que tiene trazas de eternidad. Es un trabajo que no se queda solo para esta tierra y temporalmente, sino que aquí se hace, aquí se elabora ese trabajo para el Señor dentro de la comunidad de creyentes, pero es un trabajo trascendente. El Señor anota, dice el apóstol Pablo, que el Señor anota en el libro de la vida el nombre de todos los colaboradores en la obra de Dios. Entonces, qué gozo, qué alegría, qué motivación tan grande, hermano, para usted, para mí, para todos nosotros que somos creyentes, a que hagamos la obra de Dios, a que sirvamos en la obra de Dios, sabiendo que el Señor tiene en cuenta el servicio que estamos haciendo y el nombre de los colaboradores, hermano, está anotado en su libro de la vida. Gloria a Dios. La siguiente pauta que el apóstol Pablo nos da para que tengamos una vida de firmeza en el Señor, hermano, la encontramos en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y es muy clara esta pauta, nos está hablando de una actitud constante de gozo, esperanza en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermano, sería muy difícil vivir un gozo constante si estuviéramos solos, si el Señor no nos hubiera sellado con su Espíritu Santo. El gozo del creyente no depende de las circunstancias que esté viviendo. El gozo del creyente depende de la presencia del Espíritu Santo de Dios en el corazón, en la vida del creyente. El apóstol Pablo nos enseña en la epístola a los Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero note que allí habla de que el fruto del Espíritu es gozo. El Señor, cuando está en la vida del creyente, le da en su corazón un gozo constante, un gozo que no acaba, le da paz, le da gozo. Y por eso el apóstol Pablo, estando en una prisión, su vida amenazada posiblemente
de perderla, a punto tal vez de ser sentenciado y condenado. El apóstol Pablo, en medio de esas circunstancias, habla y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No dice regocíjense en las cosas buenas, no, sino dice siempre. Hayan dificultades o hayan motivos de alegría, el talante del cristiano debe ser un talante victorioso, gozoso, confiado, esperanzado en el Señor, porque el Espíritu de Dios produce su fruto en el corazón, en la vida, en el carácter del creyente, y este es gozo. Gloria a Dios. También, hermano, la pauta siguiente que nos da el apóstol la encontramos en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Allí está hablando el apóstol de que debemos manifestar en nuestro carácter la bondad del Señor para con todos. Él habla de que el Señor está cerca. Esto quiere decir, hermano, que el Señor siempre está muy cerca a nosotros y que por reverencia, respeto, amor al Señor, nuestro carácter también debe manifestar bondad hacia todos los demás. El apóstol escribe y dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hermano, nada más contradictorio a la fe cristiana, al gozo cristiano, a la genuina paz cristiana, a la verdadera convicción y fe cristiana, que un cristiano amargado, que un cristiano contencioso, que un cristiano agresivo, que un cristiano que siempre está a la defensiva y siempre está peleando y siempre está armando camorra y siempre está discutiendo y siempre está murmurando contra los demás y siempre está sembrando discordia, desunión, separación. Nada más contrario al amor, a la unidad, al espíritu de perdón, de paz, de conciliación, que la palabra de Dios nos manda y nos enseña, que precisamente un carácter en esa actitud. Entonces el apóstol nos dice que nosotros los creyentes debemos manifestar en nuestro carácter la bondad del Señor, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si algo han de hablar todos los que están alrededor de la iglesia del Señor Jesucristo, del cristiano, de la cristiana, del hijo, de la hija de Dios, es que son personas nobles, que son personas bondadosas, que son personas amables, que son personas gentiles, que son personas que le hacen el bien a los demás, que son personas que aman a las demás personas. Ese debe ser el talante y la marca que debe manifestar la iglesia del Señor. La siguiente pauta, hermano, que el apóstol Pablo nos enseña para que estemos firmes en el Señor, la encontramos en los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, es muy importante entender que el creyente debe manifestar una actitud de fe, de confianza y de paz que viene a su vida mediante una vida de oración. Un cristiano desesperado, un cristiano en crisis, un cristiano angustiado, un cristiano aterrado, un cristiano que ha perdido el control y la calma y está lleno de angustia, de ansiedad, de depresión, de temor. Hermano, es un cristiano que no ha entendido que tiene un Dios poderoso, el Dios absolutamente poderoso y un Dios amoroso, el Dios que nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos guardará y que proveerá para nuestras necesidades y que nos protegerá. El consejo del apóstol Pablo, aquí en este texto, en el versículo 6, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo debe ser tratada la dificultad?
cómo debe ser tratado el problema, la amenaza, el conflicto, la situación difícil, el problema que llega a nuestras vidas. ¿Cómo debe ser tratado, hermano? ¿Afanándonos? No. ¿Temiendo? No. ¿Angustiándonos, deprimiéndonos? No. Sino que debe ser tratado, dice la palabra de Dios, en oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchos cristianos viven desesperados, viven angustiados, viven ansiosos, temerosos, viven deprimidos, hermano, porque en sus vidas le han puesto más atención a un problema que no al poder sobrenatural y omnipotente de nuestro Dios. Y además no oran al Señor. Cuando tienen problemas no oran, se angustian pero no oran. La palabra de Dios nos enseña que hemos de orar frente a los problemas, que no hemos de afanarnos, sino que en confianza en Dios le honramos cuando hay problemas y vamos con estos problemas a Él en oración. El resultado de tratar los problemas en oración es que el Señor inmediatamente traerá al corazón del creyente su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note, hermano, que cuando tratamos los problemas por medio de oración, el Señor en medio del problema y la crisis no solo nos va a ayudar, sino que inmediatamente va a colocar paz. Dice la palabra de Dios que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz sobrenatural, es la paz de Cristo en el corazón del creyente que ora cuando hay dificultades al Señor. No se angustia, no teme, no se desespera, sino que lleva esa dificultad ante el Señor en oración. Entonces viene a su corazón la paz del Señor. El Señor Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Es la paz de Cristo que viene al corazón del creyente cuando ora. La palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu Santo también es paz, es la paz del Señor, la paz sobrenatural, la paz que este mundo no puede darle a ningún ser humano, es la paz de Dios que viene al corazón del creyente cuando ora a Dios en medio de sus pruebas y sus dificultades. Puede que esté pasando pruebas, puede que esté sufriendo y luchando con el problema y la dificultad, pero su corazón es inundado de una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando ora al Señor. Por eso en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las crisis, la actitud correcta es la de buscar el rostro de nuestro Dios en oración constante, sin desmayar, confiando en que Él es fiel y nos levantará. Dice la palabra: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor viene al corazón del creyente, a sus emociones, a sus sentimientos, coloca paz y lo guarda. Y viene a sus pensamientos, coloca paz y lo guarda. Dice además la palabra de Dios, hermano, que hay otra pauta más que el Señor nos da para tener firmeza, hermano. Esa pauta la encontramos en el versículo 8. Dice allí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor está hablándonos allí de que la pauta a seguir es el cultivo de una mente llena de pensamientos limpios, virtuosos y positivos. De eso nos está hablando. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. No debe haber entrada en nuestras mentes de cosas falsas. Todo lo honesto, o sea, todo lo que es decente, todo lo que es honrado, todo lo justo. No debe haber en nuestra forma de pensar injusticia. Todo lo puro. No debe haber en nuestra forma de pensar impureza, inmundicia, cosas sucias. Todo lo amable,
Dice la palabra de Dios, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo guardar nuestra mente y nuestro corazón? La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos da el poder de tener control sobre nuestros pensamientos. Nosotros podemos controlar qué tipo de pensamientos permitimos que se desarrollen en nuestra vida interior, y nos manda que debemos pensar precisamente de una forma limpia, virtuosa, positiva. Dice, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí pregunto yo, hermano, ¿en qué ocupa usted su mente? ¿De qué llena su mente? Vivimos en un mundo de mentiras, de pecado, de inmoralidad, de injusticia, de egoísmo, de vanidad, de hechicería, ocultismo, de adicciones, de criminalidad, de delincuencia. Un mundo caído en pecado, hermano. Y este mundo caído en pecado anda en tinieblas, vive en tinieblas morales y espirituales. Pero la luz de Cristo llega a alumbrar el corazón, la mente, el espíritu, los pensamientos, la vida de todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. Y por lo tanto en nuestros corazones, por medio de su espíritu y por medio de su palabra, surge el discernimiento, la sabiduría, la verdad de nuestro Dios. La palabra de Dios es verdad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad y es la vida. Por lo tanto, los creyentes, cuando seguimos al Señor, el Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El creyente tiene unos pensamientos llenos de virtud, llenos de verdad, llenos de pureza, llenos de virtud. Dice, todo lo virtuoso, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. La mente, hermano, es como un computador. Lo que usted le meta al computador, eso le da al computador. Desperdicios adentro, desperdicios afuera. Llene su mente de todo lo positivo, de todo lo noble, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre. Esa es otra pauta más para estar firmes en el Señor. Luego el Señor nos da una pauta más, la encontramos en el versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Note que allí está hablando el apóstol de que hay que tomarlo a él como ejemplo a seguir y a los hombres que son como él. Y entonces debemos vivir una vida de rectitud e integridad que sea ejemplar. El apóstol nos dice que debemos aprender a vivir una vida de rectitud e integridad que sea ejemplar a todos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, el Señor está con nosotros si vivimos en una vida de integridad, en una vida de pensamientos puros, virtuosos, limpios, en una vida que le honre a Él, en una vida de obediencia y santidad. Dice el Señor, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Y la última pauta que el apóstol toca, hermano, es la pauta que encontramos del versículo 10 al versículo 19 de este capítulo 4 de los Filipenses. Yo voy a leer algunos apartes. Dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aquí, hermano, en este texto vemos cómo el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, y tal vez este es el motivo por el cual escribió la epístola a los filipenses, y es que él quería agradecerle a los filipenses, como los filipenses una y otra vez, dice, han tenido cuidado de él, enviándole una y otra vez donativos, ofrendas monetarias, para ayudar al apóstol Pablo a sostenerse en su ministerio como apóstol, predicando el Evangelio por muchos lugares. Y el apóstol entonces dice, que él se regocija, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En el versículo 10, el apóstol está hablando de la fidelidad que tuvieron los filipenses en apoyar la obra de Dios con ofrendas. Y esa es una pauta, hermano, que tuvieron los filipenses, pero que también todo cristiano verdadero, que ama al Señor, que ama al pueblo de Dios, que ama a la iglesia de Dios, que quiere agradar a Dios, debe tener también esa actitud de fidelidad en apoyar la obra de Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. En el versículo 10 el apóstol recuenta que los filipenses habían revivido el cuidado de él, que esos filipenses estaban solícitos, dispuestos, que anhelaban ofrendar al apóstol Pablo para ayudarlo en su obra misionera, sino que les había faltado la oportunidad, por distancia, por tiempo, no lo habían podido hacer. Pero ahora que se presentaba la oportunidad, habían enviado a Epafrodito para que él llevara esa ofrenda económica al apóstol Pablo, y se la habían enviado desde la iglesia de Filipo. Todos los hermanos habían hecho una colecta y se la habían enviado al apóstol Pablo, quien estaba preso en Roma por causa de predicar el Evangelio. Y entonces Pablo les dice que él se alegra mucho en que ellos han sabido tener cuidado de él al revivir esa ayuda para él. Dice en el versículo 11 al 13, ¿cuál es la actitud del apóstol Pablo en cuanto al soporte económico? Hay que tratar este tema de ofrendar con mucho cuidado, porque el tema de ofrendar, hermano, es un tema que es para honrar a Dios, no para enriquecer en forma indecente, opulenta y absurda a líderes religiosos. El ofrendar, hermano, se hace como obediencia a la enseñanza y al mandato que Dios da en su palabra, pero la ofrenda debe ser para el sostenimiento de la obra de Dios. Todos los gastos que deban surgir al hacer la obra de Dios deben ser sufragados precisamente por la misma iglesia, y es la iglesia con sus aportes, con sus ofrendas, con sus diezmos, el medio que el Señor utiliza precisamente para suplir las necesidades de la obra de Dios. Dentro de esas necesidades obviamente está el dar un sustento, una manutención, hoy diríamos un salario decente a aquellos siervos que se dedican a hacer la obra de Dios, pastoreando, trabajando, llevando el Evangelio a las vidas. Entonces, hermano, el apóstol Pablo nos muestra
que el ofrendar es algo importante para que la obra de Dios continúe y para que los creyentes estén firmes en el Señor. En el versículo 11 el apóstol habla de él y de su actitud frente a este asunto económico. Dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, Pablo al estar en la cárcel estaba en necesidad, pero dice que les estaba hablando de esta ofrenda que ellos les enviaron y que se ha alegrado de esa ofrenda que ellos les envían, no porque él esté en escasez, aunque él sí estaba en escasez porque estaba detenido, prisionero. Pero el apóstol dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Note usted que la actitud del apóstol no es una actitud de avaricia, no es una actitud de poner a él como víctima para decirles, mándenme dinero porque estoy sufriendo por la obra de Dios. No, sino al contrario, en medio de su necesidad, el apóstol Pablo dice, no digo esto porque tenga escasez, pues yo he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, la actitud del apóstol Pablo es un contentamiento porque él confía en el Señor, confía en la voluntad de Dios, confía en el propósito de Dios y confía en el cuidado de Dios. Y dice, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener escasez. Cualquier situación que esté viviendo, sé que Dios tiene cuidado de mí y es su propósito y su voluntad para mí en este momento. Entonces, hermano, queda afuera toda avaricia, toda mercadería de la fe por medio del ofrendar. No obstante, estamos hablando de la avaricia del predicador, pero eso mismo, dejar fuera la avaricia del predicador, debe también dejar fuera la avaricia del pueblo de Dios. Porque así como el predicador no debe tener avaricia y andar predicando por dinero, así el pueblo de Dios no debe tener avaricia y reconocer que la obra de Dios se mueve precisamente generando muchos gastos que deben ser sufragados y que normalmente para ser sufragados se sufragan con las donaciones, las ofrendas, los diezmos, los aportes económicos que hacen todos los creyentes para que la obra de Dios pueda cubrir esos gastos, esas operaciones en los cuales se genera precisamente ese gasto. Entonces, hermano, es muy importante que entendamos que el apóstol deja fuera tanto la avaricia de él como la avaricia de la iglesia. Y dice, hacen muy bien en ofrendar. Mira lo que dice en el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pablo? Que la generosidad y la disposición de los filipenses para ofrendar, para apoyar la obra de Dios con sus ayudas financieras era fiel, era constante, era dispuesta, era generosa. Es decir, muchas iglesias habían, pero solo la iglesia de Filipo de Macedonia se destaca por ser una iglesia generosa, que ofrenda con liberalidad para la obra de Dios. Entonces, mi amado hermano, hemos de aprender esa pauta que el apóstol Pablo está mostrando aquí. Dice, bien hicisteis en participar conmigo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón del dar y recibir, sino ustedes. Dice que me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Hermano, un corazón mezquino es un corazón que no ofrenda, es un corazón que no diezma, es un corazón que critica el hecho de que en la iglesia se recojan diezmos y ofrendas. Es un corazón que murmura. Hermano, de diezmar y ofrendar es una enseñanza que es completamente bíblica y que el Señor utiliza este recurso del dar y el recibir
como el modo de sufragar los gastos en la obra de Dios. Los hijos de Dios hemos de aprender a tener un corazón abierto al Señor, en obediencia, en fe, en esfuerzo, en amor, para honrar a Dios también en esta parte de la administración económica y financiera, en cuanto a aquello que el Señor pone bajo nuestra administración. Nada es de nosotros, todo es del Señor. En el Antiguo Testamento se hablaba de que había que diezmar. En el Nuevo Testamento no se habla de eso, se habla es que todo es del Señor. En el Antiguo Testamento se hablaba, ¿cuánto será lo que me queda si dispongo el diezmo para el Señor? En el Nuevo Testamento es, ¿cuánto debo yo tomar si todo es del Señor? Entonces, hermano, lo mínimo que podemos dar en la obra de Dios, hermano, es precisamente el diezmar, para apoyar la obra de Dios. El Señor no deja sin recompensa cuando hay fidelidad en el dar, en el apoyar la obra de Dios mediante ofrendas. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17 y 18. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Óigame, hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que la ofrenda se hace trascendente. Usted la da aquí en la tierra, en una iglesia, a un pastor, a una comunidad de creyentes para hacer la obra de predicar el Evangelio. Pero esa ofrenda tiene un impacto trascendente, eterno, espiritual. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 que Pablo está buscando un fruto que abunde para la cuenta de esos ofrendantes. Dice, no es que busque dádivas, no es que esté pidiéndoles para que ustedes me den, mejor dicho, es lo que está diciendo Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando ofrendamos, hermano, estamos haciendo que haya bendición para nosotros mismos. El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando ofrendamos, Dios mismo se compromete a bendecirnos por ser fieles, por ser creyentes, por ser obedientes. Dice que abunde fruto a su cuenta. En el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Note que allí está diciendo, su ofrenda que enviaron me ha suplido mis necesidades. Gracias por esa ofrenda que ustedes enviaron con Epafrodito, ha suplido mi necesidad, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido esa ofrenda. Entonces, hermano, la ofrenda que usted da es una ofrenda, hermano, que suple la necesidad de la obra de Dios. El pueblo de Dios se mueve en operaciones que demandan gastos, que cuestan, y para sufragar todos esos gastos se hace mediante la ofrenda que dan los creyentes, el pueblo de Dios. Y en el 19 y 20 el Señor da su promesa, pero antes de pasar al 19 y 20, mire lo que el apóstol dice, lo que enviasteis, todavía estoy leyendo en el 18, lo que enviasteis es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Note que allí en el 18 está diciendo que esa ofrenda, aunque se da aquí en la tierra, aunque se da a un ministro del Señor como el apóstol Pablo en ese momento, dice que es un olor fragante, que es incienso, que es sacrificio acepto y agradable a Dios. Al ofrendar, al diezmar, a ser fieles en el ofrendar y en el diezmar, en el apoyar con nuestra economía la obra de Dios, hermano, estamos dando al Señor un sacrificio acepto, agradable, que es olor fragante, que es ofrenda, dice allí la palabra de Dios, agradable a Dios, en el versículo 18. Y finalmente, hermano, hay una promesa para todos los que son fieles, una promesa que sigue no a todos, no, esa promesa no es para todos.
Note el contexto en el cual aparece esta promesa. Es una promesa que sigue la fidelidad en el ofrendar para la obra de Dios. Es decir, esta promesa alcanza a aquellos que son fieles en apoyar la obra de Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mire que está diciendo, ustedes han dado para Dios, ahora Dios proveerá sus necesidades. Los fieles en honrar a Dios con sus ofrendas nunca carecerán de lo necesario. El Señor es fiel y es un Dios que con mucha generosidad nos bendice, pero prospera al que con amor y con generosidad apoya la obra de Dios. Así, hermano, hemos visto que aspectos para estar firmes en el Señor, que nos ayudarán a estar firmes en el Señor, estos aspectos son amar a los hermanos, amar nuestra congregación, ser de un mismo sentir en el Señor, cuidarnos mutuamente, trabajar en equipo, resolver los conflictos que surjan en la obra de Dios, tener una visión trascendente de la labor que hacemos en la obra de Dios, tener una actitud de gozo y esperanza en el Señor, tener un carácter bondadoso con todos, que reverencia al Señor y que manifieste a los demás bondad, tener una actitud de fe, de confianza y paz en oración, enfrentar los problemas en oración, tener una mentalidad de pensamientos limpios, virtuosos y positivos, tener una vida de rectitud e integridad ante Dios y apoyar la obra de Dios con ofrendas para cubrir los gastos y necesidades que se generen en las operaciones de la iglesia. Hermano, estos son aspectos, son pautas que están en el capítulo 4 del libro de los Filipenses que nos ayudarán a estar firmes en el Señor. El principal punto para estar firme en el Señor es que usted le entregue su corazón al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Usted puede hacer muchas cosas, pero si no le ha entregado su corazón al Señor Jesús, si no le ha recibido como Señor y Salvador en su vida, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no le ha recibido a Él en su corazón como Dios, Señor y Salvador, pues nunca podrá estar firme en el Señor. El primer paso que debe estar para estar firme en el Señor es recibir hoy al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Pedirle perdón por sus pecados y entregarle a Él su vida. Lo puede hacer mediante una sencilla oración. Si quiere recibir a Jesús, allí donde está, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú viniste a este mundo para morir en la cruz, Señor, y perdonar nuestros pecados. Señor, te pido que me laves con tu sangre preciosa. Te entrego mi corazón y mi vida. Ven a vivir en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Hazme nacer, Señor, de tu Espíritu Santo y dame vida eterna. Dame salvación. Dame perdón de pecados. Dame paz y comunión con Dios. Hoy te entrego todo lo que soy, mi pasado, mi presente, mi futuro. Ayúdame a vivir a partir de hoy tomado de tu mano. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, vamos a orar. Padre, te doy gracias por la palabra que hoy nos has dado. Señor, hemos estudiado pautas que nos ayudan a estar firmes en ti. Pido, Señor, que fortalezca la iglesia para que sea una iglesia, Señor, avivada, comprometida, sobrenaturalmente ungida, guiada, bendecida, fortalecida, levantada por tu Espíritu Santo, por tu fruto en cada corazón y en cada vida. Levanta cada hermano, cada hermana, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y haznos ser, Señor, esa iglesia que tú quieres, Señor, que seamos. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia del Señor, firme y adelante, porque Cristo vuelve muy pronto.